Desde inicios de diciembre del 2019, cuando en la ciudad de Wuhan, en China, fue atacada por una cepa denominada SARS-CoV-2 o COVID-19, como luego se le denominó, el mundo entero es hasta ahora que empieza a aprender más de ese virus. Según estudios científicos, el virus es altamente contagioso, perdura tiempo en ambientes cerrados y hoy se sabe que dentro de los aires acondicionados sucios haya un buen espacio para sobrevivir y propagarse. En Panamá, luego de casi 6 meses de mantener un confinamiento por sexo, esa semana se levantó esta medida restrictiva, por lo que ahora las medidas de cuidarse aumentan. Algo que dicen los expertos es que se debe vivir con el virus, pero respetando que mientras no haya un tratamiento o vacuna, todos debemos mantener la distancia correcta, el uso de mascarilla, el atomizador con alcohol o el gel de mano. Así, mientras las cifras de contagios superan los 100.000, los muertos contabilizan más de 2.100 y las pruebas están por el orden de los 400.000, las autoridades de salud hablaron de la posibilidad de que pudieran haber 3 casos de reinfectados. Reinfectados que, aunque poco común, ya se han registrado en Hong Kong, Holanda y otras naciones. Lo que tienen en común algunos de estos casos de personas que han vuelto a contraer el virus es que son personas con sistemas inmunosuprimidos, pero la constante es que la segunda vuelta ha sido más leve y con menos consecuencias de prolongación del virus. Hoy en A Profundidad hablaremos de cómo el país se enfrenta ante el COVID-19 con la apertura de sectores económicos y el levantamiento de las restricciones por sexo. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena noche. Bienvenidos a Profundidad. Les saluda Carlos Iván Rivera junto a Jorge Luis Sánchez, como siempre, tratando temas muy importantes y de interés. Queremos invitarlo para que usted también forme parte de este programa. Recuerden la línea telefónica 504-4081, también a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a conversar sobre la situación actual que tiene el país frente al COVID-19. Hace ya 6 meses que se dio el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Una serie de situaciones se han dado hasta el momento, ya han pasado 6 meses. Lamentablemente hay personas que han muerto a raíz de esta situación y también la apertura a la economía del país poco a poco. Vamos a tratar este tema en el día de hoy con invitados especiales. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien. ¿Cargas tu equipo de protección? El EPI, el equipo de protección individual, muy importante ante toda esta situación que se da, ¿no? Claro, y es importante que lo tengamos presente, porque la mascarilla, el gel alcoholado o el gel en atomizador son factores importantes, sobre todo ahora que se levantó la restricción por sexo y hay más personas en la calle. Pero en este momento vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos a la doctora Ivonne Torres, que es farmacóloga de la Universidad de Panamá, y al doctor Israel Cedeño, que es el director regional de salud del Ministerio de Salud. Buenas noches a ambos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Doctor, comienzo con usted. Hace un rato en el material que acabamos de presentar se habla de 3 posibles casos de reinfectados y esa fue la información que brindó el ministro de Salud a inicio de esta semana. ¿Se ha podido avanzar en la investigación sobre estos 3 casos de personas reinfectadas en el país? Buenas noches. Sí, el día lunes el señor ministro comunicó la existencia de 3 personas que estaban en investigación para ver si estábamos frente a casos de reinfección. En este momento todavía no hay confirmación de eso, porque para poder certificar o verificar que estamos frente a unos casos de reinfección, hay que hacer varios estudios. Hay que hacer la secuenciación viral de la infección actual para ver si es el mismo virus que infectó a esa persona hace 1 mes, 2, 3 meses atrás cuando tuvo su primera infección. Hay que verificar la existencia de anticuerpos y el tipo de anticuerpos que tenga la persona. Y a su vez entonces verificar todos los tiempos desde que iniciaron los síntomas en la primera infección y los tiempos que pasaron desde que se declaró recuperada a cuando inició nuevamente una segunda infección. Pero insisto, estamos todavía investigando porque también podemos estar frente a casos de reagudización también de infecciones. Entonces, eso toma un poco de tiempo por lo que te expliqué, que hay que hacer varios estudios genéticos del virus y también de la situación inmunológica del paciente. Doctor Cedeño, ahí paralelo a esa pregunta, la doctora Ana Popova de la Comisión de Ciencias de Rusia
advirtió esta semana, creo que si no me equivoco, de que había posibilidad de que el virus viviera en el cuerpo 90 días y por 90 días pudiera estar infectando a las personas. ¿Esto ustedes lo han investigado en Panamá? ¿Tienen alguna orientación sobre ese tema? Sí, el Instituto Gorgas, ellos están haciendo investigaciones al respecto desde que empezó esto el 9 de marzo. Acuérdate que el Instituto Gorgas también reportó hace unos meses atrás sobre la mutación que había detectado en el virus, en la cepa panameña, por así decirlo. Todas esas cosas se están investigando porque lo único que tenemos con certeza es que al ser un virus nuevo, un virus emergente, o sea, que está afectando por primera vez al ser humano, hay muchas cosas que desconocemos, tanto en su comportamiento, en su genómica. Son cosas que tenemos que estar todos los días tratando de buscar nuevas evidencias para poder dilucidar o tratar de acercarnos lo más cercano posible, valga la redundancia, a una certeza de qué tipo de virus y cómo se va a comportar. Lo único que tenemos certeza en este momento es que llegó para quedarse por un buen tiempo. Y segundo es que ha tenido un comportamiento en algunos países errático. China reportó desde febrero posibles casos de reinfección. El tema de que permanezca 90 o más de 45 días, entre comillas, infectando, o sea que haya circulación viral en el organismo, es una de las causas por la cual, y nosotros en Panamá, y después nos emularon varios países, dejamos de utilizar la estrategia de segunda y terceras muestras para declarar recuperada una persona. Porque sí, se sabe muy bien que después de cierto tiempo puede que haya circulación viral o restos de proteína viral en la faringe, y por eso cuando hacemos el hisopado sigue saliendo positivo, pero no con una carga viral suficiente para seguir produciendo enfermedad o para producir contagios. Pero había personas que la hacíamos a segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta sexta prueba y seguían marcando positivo, y la persona se sentía muy bien, completamente recuperada, incluso sin secuelas de debilidad, que es muy común, pero igual seguía marcando positivo. Pero por eso que es importante seguir investigando y buscando la mayoría de certeza que se pueda conseguir al respecto del virus. Doctor, queremos también invitar a los amigos televidentes a participar en este programa. Recuerden la línea telefónica 504 4081 para que puedan participar, y recordarle también que el tema que estamos tratando hoy es la situación que enfrenta actualmente el país frente al COVID-19. Doctor, hace 6 meses del primer caso que se dio en nuestro país, se tenían estimaciones desde un inicio de que aproximadamente el COVID dejaría una cifra de muerte de aproximadamente 120,000 según estudios que se habían hecho anticipadamente a la situación actual. Sin duda alguna, las pérdidas humanas en nuestro país ya suman más de 2,000 personas. Igualmente, el número de infectados suman más de 100,000. Comparándolo a otros países, esta cifra de 100,000 o más pacientes ha dejado una estela de muerte superior a la que se mantiene actualmente en nuestro país. ¿A qué obedece la situación y qué hemos aprendido nosotros con el COVID-19 durante estos 6 meses? Mira, desde el 9 de marzo y hasta el día de hoy hemos reportado 104,138 casos confirmados y lamentablemente el fallecimiento de 2,213 personas. Pero eso, haciendo los cálculos de las tasas, mantiene a Panamá con una de las tasas más bajas en la región en letalidad. O sea, de que la cantidad de personas que se infectan y mueren, eso es letalidad. Porque mortalidad se calcula de otra manera, ¿no? Con la mortalidad se calcula utilizando la población general. Pero Panamá mantiene una tasa de letalidad debajo del 3%, específicamente 2,1%, lo cual, insisto, es una de las más bajas en la región. Y esa letalidad se concentra principalmente en la población vulnerable, en los mayores de 60 años, porque ciertamente la mayoría de los casos confirmados están en el grupo de los 20 hasta los 59 años, pero el volumen de fallecimientos está en aquellas personas mayores de 60 años. Todo el trabajo que estamos haciendo a través de los equipos unificados de trazabilidad, el trabajo en equipo y las estrategias multidisciplinarias que estamos aplicando de promoción, de prevención, de terapéutica, de seguimiento, es lo que ha logrado que mantengamos una tasa de letalidad que independientemente que siempre se ha reportado que Panamá es uno de los países con más casos en la región de Centroamérica y en general de las Américas, pero, insisto, es muy importante recalcar que aunque tenemos per cápita más casos que muchos pacientes, a su vez
tenemos una letalidad mucho más baja, incluso que esos países que han tenido menos casos que nosotros. Entonces eso es muy positivo porque quiere decir que las cosas que estamos haciéndolas bien y vamos a seguir haciéndolas bien para poder lograr por fin controlar completamente tanto la contagiosidad del virus como la letalidad, bajarla lo más rápido posible, a menos de 1%. Aprovecho las palabras del doctor Cedeño, Carlos, para irme con la doctora Torres, porque si bien lo que dijo el doctor Cedeño, que los casos de letalidad se mantienen por debajo del 2 tanto y tanto por ciento, entiendo que en las últimas semanas el virus, la letalidad ha bajado del 50 al 30%. Doctora, esto tiene que ver un poco con la aplicación de los medicamentos, los tratamientos que se han puesto en ejecución para los pacientes. Bueno, como farmacóloga, ¿usted nos puede decir algo? Bien, cuando te refieres a bajar de un 50 a un 30% la letalidad, te estás refiriendo a los pacientes que están hospitalizados en intensivo, y eso fue producto, obviamente, del trabajo que han hecho con mucho esfuerzo los doctores que atienden en intensivo y el trabajo en equipo. Y fue plasmado en el artículo de investigación que se publicó hace unos días en el Frontier de Salud Pública, y cuyo primer autor es el doctor Augusto Hernández y también el doctor Julio Sandoval, entre otros. Y realmente, como bien lo dice el doctor Cedeño, este virus es un virus que es nuevo, que estamos aprendiendo toda la comunidad científica, que ha puesto de relieve cuánta más capacidad tenga los países en ciencia y tecnología, la respuesta hacia este tipo de patologías va a ser mejor. No estábamos preparados, ningún país estaba preparado, y todo lo que se hace por salvar una vida es ganancia. Así que, para poner las cosas en contexto, como bien se ha dicho, la letalidad general es alrededor de 2.2% y se espera bajar, pero cuando hablamos de pacientes en intensivo, que es un 5% de ese conglomerado de pacientes que dan positivo, sí ha ido bajando la letalidad, es decir, que 3 de cada 10 personas es posible que en intensivo fallecieran, y obviamente que el gol o el objetivo primordial es bajar mucho más la letalidad. Doctora, se habla mucho también de rebrotes, y más aún cuando ya se ha abierto la actividad económica, se han suspendido las medidas restrictivas en cuanto a sexo, y también se ha dado un poco de flexibilidad en cuanto al tema de la cuarentena. ¿Qué tanto es el riesgo que corre nuestro país para que se dé un rebrote de casos de COVID-19? ¿Y cuáles serían las medidas de enfrentar una situación que se podría dar? Bien, primero en términos epidemiológicos, y yo no lo soy, pero sí hay algo bien claro. No es un rebrote, sino repunte de casos, porque nunca hemos llegado a cero. Eso hay que tenerlo en cuenta, o no hemos llegado a cero de letalidad, o a 0 casos positivos o 0 muertes. Entonces, realmente lo que nosotros, si aumentan, sería un repunte de casos. Pero como bien se ha dicho, la mejora en medidas preventivas, la trazabilidad, el diagnóstico temprano de los posibles casos, de los asintomáticos, el aislamiento y la cuarentena en estos grupos ha disminuido la propagación, y eso es lo que se espera. O sea, uno tiene que cortar la cadena de transmisión. Por otra parte, el que la población se eduque y esté anuente al uso de mascarillas, a la distancia entre las personas de alrededor de 2 metros, el de evitar sitios con las aglomeraciones, creo que es trabajo de todos. Y todos queremos, de alguna manera u otra, restablecer nuestras economías, restablecer nuestro trabajo, restablecer la vida que teníamos antes de la epidemia, una cosa que no va a suceder tan rápidamente, pero si todos trabajamos en eso, podemos mantener disminuida la cantidad de personas que salgan positivas día con día. Y obviamente esto da tiempo a conocer mucho mejor todas las características, tanto inmunológicas como la terapéutica, de este virus. Vuelvo con el doctor Cedeño. Muchas gracias, doctora Torre. Vuelvo con el doctor Cedeño, y recuerden que pueden llamar y hacer sus consultas al teléfono 504, Carlos. 4081. 4081, o escribirnos a nuestras redes sociales, @crt.gov.pa, o a todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Pero el doctor Cedeño, usted es epidemiólogo y ha dicho en 2 ocasiones reiteradas durante esta entrevista que el virus casualmente es un virus del que cada día aprendemos más,
y cada día está descifrándose más por la manera en que ha ido evolucionando. La doctora Torres hablaba de un repunte. ¿Hay posibilidad de que este repunte no lo logremos, sino que mantengamos los niveles que en este momento se tienen desde hace una semana, si el panameño mantiene esa conducta de protegerse con la mascarilla, con el gel, cuidando de no tocar la baranda de las escaleras y teniendo una serie de medidas que pudieran tratar de aislar al virus de tal manera de bajar esos números todavía más? Por supuesto que sí. De hecho, la clave del éxito para no solo seguir disminuyendo los casos, sino para evitar que vuelvan a aumentar, es que cumplamos con las medidas de bioseguridad. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones en diferentes entrevistas. El problema no es que haya 1000 personas en la calle en un momento determinado. El problema es que de esas 1000, 2 no usen mascarilla, no practiquen distanciamiento físico, se contagien entre sí para que se mantenga el problema. Entonces, la clave está definitivamente en cumplir con todas las medidas de bioseguridad individual, porque con eso vamos a garantizar las medidas de bioseguridad colectivas y a su vez entonces lograr disminuir poco a poco los casos a lo más cercano posible al cero, o lograr, que es lo que estamos esperando, la endemia, o sea, llegar a ese estado en el que ya voy a tener una constante en la cantidad de casos, pero van a ser casos esperados. Eso es lo que es endemia, una cantidad, un cúmulo de casos, que es lo que voy a estar esperando yo semana a semana, mes a mes, y esa es la primera meta que estamos esperando. Doctor, en cuanto a la cuarentena que se llevó a cabo en nuestro país, ¿cuáles fueron los beneficios en tema de salud que se dieron durante esta pandemia, ¿no? ¿En qué benefició en sí al equipo médico mantener controlada un poco la población? Claro, el haber hecho una contención de la movilidad de las personas a través de la cuarentena, eso logró que primero pudiéramos desplazarnos en diferentes lugares del país de una manera más fácil para poder atender casa por casa a todos esos enfermos, a todos esos contactos y así evitar más contagios. Mucha gente ha hablado al respecto de que la cuarentena, que no surtió efecto porque pasaron varias semanas, incluso más de un mes, en empezar a bajar los casos. Ciertamente es así. Lo que pasa es que hay que tomar siempre en cuenta los periodos de incubación y que al principio de la cuarentena, aún con que estábamos con cuarentena declarada, sí había mucha indisciplina social. Una de las cosas que nos ha quedado con la epidemia aquí en Panamá del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 es que hemos logrado, después de mucho tiempo, consensuar esa disciplina sanitaria de la población. Después de mucho tiempo, hemos logrado que gran parte de la población esté consciente de la necesidad de que cada uno de nosotros velemos por nuestra seguridad personal. Entonces eso es un logro, ya tenemos un triunfo, que es población concientizada. Sin embargo, el triunfo final, o la cúspide del triunfo, va a ser la sostenibilidad de esa disciplina sanitaria. Quisiera volver con la doctora Torres por un tema que acaba de mencionar el doctor Cedeño, y es él habló de clave de tratar de combatir el virus, y por el otro lado la concienciación del ciudadano de tomar más temor o respeto, diría yo, al coronavirus. Doctora, la población adulta mayor, la población en el mundo entero que mayor incidencia tiene de coronavirus, incluso de letalidad, son las personas de mayores de 70 u 80 años, y esas cifras se mantienen en Panamá. ¿Hay probabilidad de que este grupo de panameños, usted como farmacóloga, nos diga si tratando de robustecer su sistema inmunológico, pudiera de mejor manera enfrentar el coronavirus, o es un poco la leyenda urbana que existe en las calles? A ver, un estado nutricional óptimo y las condiciones de salud persistentes en la población en general, obviamente que hace que el cuerpo realmente pueda resistir mejor cualquier patología, cualquier infección. Desde luego que en la primera ola en Europa, la mayor letalidad y la mayor muerte fue de los pacientes, de los adultos mayores, de la población adulta mayor. Esta segunda ola en Europa se ha visto que la media de edad es mucho menor en cuanto a pacientes positivos. Los pacientes adultos mayores, ya después de los 50, 60 años, nosotros nos encontramos con una población que tiene una alta comorbilidades, es decir, hay muchos hipertensos, diabéticos, con problemas de dislipidemia, es decir, con colesterol y demás.
estas condiciones preexistentes ya hacen más vulnerables a las personas que con todo y su sistema inmunológico fortalecido y demás, estas condiciones o estas comorbilidades pueden entonces ser como el talón de Aquiles. Y lo que sí realmente en todas las campañas, en todos los países y también en Panamá, se ha tratado de enfatizar es el cuidar a nuestros adultos mayores. Y por eso comentaban de que la juventud sí podía resistir un poco más, pero hasta en estos hemos visto casos y casos, pero que el adulto mayor era más vulnerable, es más vulnerable. Y entonces creo que el arte o la condición de poder preservar estas medidas de bioseguridad, de lavado constante de manos, de disminuir estar en sitios aglomerados y demás, todas estas condiciones que han ido mejorando con los meses, es decir, cada vez salía un nuevo artículo, alguna nueva investigación que decían hay que hacer esto o aquello para disminuir la transmisión o el contagio, y esas aplicándolos creo que es la mejor manera que podamos nosotros entonces llegar a proteger sobre todo a esa población vulnerable. Y estamos hablando del adulto mayor, pero no estamos tomando en cuenta aquellas personas que aún siendo más jóvenes tienen enfermedades autoinmunes o problemas oncológicos, es decir, cáncer o problemas de insuficiencia renal, que hay una gran cantidad de población que han quedado con problemas renales a partir de la tragedia del dietilenglicol que tiene Panamá, obviamente. Y estas condiciones también hay que tener mucho cuidado en nuestro país. O sea, no es exclusivamente cuidar al adulto mayor, sino a todas las personas o los pacientes de tipo vulnerable. Doctora Torres, pero yo me dirigía básicamente a que al inicio de la pandemia, el 9 de marzo, aquí las naranjas volaron del mercado público, volaron de los supermercados, las vitaminas se desabastecieron. Y, por ejemplo, le hablaba de ese tema porque mucha gente, por ejemplo, insiste en que el jengibre se ha hecho una de las raíces más populares en el país. El jengibre con limón. ¿Hay algo en farmacología que pudiera mejorar o tratar de mejorar esta condición? Porque usted lo sabe, el jengibre ahorita es una de las raíces más populares en el país. El jengibre y cualquier hierba aromática va a ser ahora mismo la panacea. O sea, y más en nuestra cultura, donde la etnobotánica es algo que realmente llevamos muy arraigado. El uso de plantas medicinales es algo muy de nuestras raíces, sobre todo de nuestros pueblos originarios. Es decir, si a usted le dicen que el agua de pasto le baja la presión, usted va a ver a gente tomando agua de pasto. Si usted le dicen la toronja disminuye la presión arterial, la gente estará tomando toronja, pero no saben algunos de los casos y no vayan a tomar toronja porque es una de las frutas más peligrosas en términos de inhibición enzimática a nivel hepático. Pero lo que quiero decir con esto es, o sea, una dieta balanceada mantiene obviamente un estado nutricional y un estado óptimo en el paciente. Y no me dejará mentir el doctor que está también en este panel. El hecho de tomar vitaminas, si tienes deficiencia, ok, pero si estás bien, o si tu estado nutricional está bien, realmente es algo psicológico más bien, es un efecto placebo o nocebo en todo caso. Se hablan de, hay ciertas condiciones en ciertas patologías en donde se prescriben ciertas vitaminas, pero no en todos los casos. Cuando hay carencias nutricionales es necesario entonces robustecer con medicación, con vitaminas, con complejos y robustecer sobre todo a nivel nutricional. Eso lo tenemos todos claro, pero no es que eso vaya a evitar que cuando se adquiere la infección no te dé. Es lo que tenemos que estar claro. Y bien se comentaba de que no hay curas milagrosas, todo está en un proceso de crecimiento y de investigación. No es esto bueno la automedicación y de estar aceptando recomendaciones de X o Y persona, tómate esto que a mí me sirvió o tómate un té de jengibre, pues se lo puede tomar, pero si le da COVID o no, eso no lo va a evitar un té de jengibre. Es todo lo que le puedo decir en términos científicos. Bien, doctora, y el doctor Cedeño también lo invitamos para que nos acompañen a la siguiente pausa. Vamos a seguir conversando una vez retornemos, tratando el tema del día de hoy en cuanto a la situación que enfrenta el país con el COVID-19. Usted manténgase en nuestra sintonía, recuerde la línea telefónica 504-4081, donde usted puede participar y conversar también con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a la pausa, ya regresamos. Pronto regresamos con A Profundidad.
Estamos de vuelta con A Profundidad. Bien amigos, la situación actual que tiene el país frente al COVID-19 es el tema que estamos tratando hoy en A Profundidad. Invitado especial es el doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, y la doctora Ivonne Torres, farmacóloga, quien está conversando con nosotros en el día de hoy. Doctor, ya se ha dicho que todas las medidas que se están tomando actualmente, no solamente en Panamá, a nivel mundial, son medidas para prevenir la enfermedad, y la única manera de que el COVID-19 se controle es con una vacuna. ¿Qué tanto se ha adelantado en el tema de las vacunas? Se habla que a mediados del 2021, los primeros meses del 2021, aunque también algunos hablan de que a finales, para el mes de diciembre, se podría estar hablando de una vacuna. ¿Qué tanto se sabe sobre una vacuna contra el COVID? Bueno, hay varias vacunas que están en desarrollo, una más adelantada que la otra. Hay una alemana, una de Estados Unidos, etcétera. Y hay unas que están llegando a Panamá para hacer las pruebas acá, en fase 3. Pero la vacuna no va a ser la panacea, no va a ser lo que va a controlar el COVID. Eso es muy importante, recalcarlo y divulgarlo. La vacuna va a ser parte, va a ser una herramienta más de la estrategia de la prevención. Porque siempre que las personas se vacunan contra una enfermedad piensan que ya soy inmune. Para empezar, ninguna vacuna tiene efectividad o eficiencia del 100%. Te pongo el ejemplo de la vacuna de influenza. La vacuna de influenza, una vez que te la aplicas, disminuye el riesgo de que te contagies, pero tiene una eficacia y eficiencia aproximadamente 90-95%. Eso quiere decir que probablemente de 10 personas que se vacunen, una igual le va a dar influenza. La diferencia radica en que esa persona que aún con la vacuna le da influenza va a tener un impacto menos severo en su sistema inmunológico por parte de la enfermedad. Entonces, eso es muy importante desde ya recalcarlo para evitar confusiones y que bajemos la guardia. La vacuna va a ser una herramienta más de la estrategia de la prevención. Y sí, vamos a tener a Dios primero, inicios de enero, y se está todavía dilucidando si va a ser una vacuna anual, bianual, dependiendo, porque sabemos muy bien, la evidencia que sí hay certera es que un 2 a un 8% de la población que se infecta no genera anticuerpos, y ese 90% que sí se genera anticuerpos los pierde después de un tiempo. Hay unos estudios que hablan de 4 meses, otros hablan de 6. Así que ciertamente sí la vacuna va a tener que ser aplicada todos los años como la vacuna de influenza. Pero insisto nuevamente, la vacuna va a ser una herramienta más de la estrategia de la prevención. Doctor Cedeño, con este comentario último que usted nos hace y es cierto, y la mayoría de los científicos, como usted, coinciden en la misma línea, que la vacuna no es la panacea, simplemente es tratar de disminuir las tasas de contagio para tratar de evitar que la población no tenga este volumen que tiene ahorita mismo. Usted como epidemiólogo, hace ya 6 meses que han pasado del coronavirus en Panamá, ¿qué ha aprendido que no sabía hace 9 meses del COVID? Bueno, que es un virus impredecible, como ya lo mencioné, que el ataque al estado general de la población susceptible, esas personas que se pueden infectar, varía no solamente por la edad, sino también por la presencia, como dijo la doctora, de comorbilidades. Eso es muy importante, porque el que yo tenga 25 años o 30 años no me hace inmune, pero además, si soy hipertenso y diabético o diabético, también me vuelve población vulnerable. Entonces, estamos aprendiendo todavía muchas cosas del virus, tanto los epidemiólogos como los clínicos, pero ciertamente la mayor enseñanza es esa, es que el virus llegó para quedarse y que tenemos que tener ya un sistema de vigilancia epidemiológica preparado para esa vigilancia intensificada que va a ser sostenida por los próximos años. Bien, en cuanto a la atención a pacientes que han sido contagiados con COVID-19, y es para la doctora Ivonne, el uso de la hidroxicloroquina, las reacciones que está produciendo en estas personas han sido positivas. Bueno, yo tengo que hacer una declaración, como dicen, de conflicto. Yo no tengo conflicto de intereses. Soy académica, soy científica y voy a ser bien clara. Las guías internacionales como la NIH
o de otras guías de conglomerados de enfermedades infecciosas y demás, no recomiendan el uso de hidroxicloroquina. Es más, hay muchísimos estudios, estudios clínicos que dicen que no hay mayor beneficio. Por lo tanto, yo sinceramente no puedo decirte tampoco cuáles son los beneficios aquí, porque no solamente se está usando eso, están usando otras cosas que traen los kits que están dando la autoridad sanitaria. Realmente como farmacóloga conozco bien que la hidroxicloroquina es un fármaco que tiene un volumen de distribución alto y va a permanecer mucho tiempo en el cuerpo, que su mecanismo de acción hace que haya la probabilidad de presentación de arritmias, de prolongación del QT, que también puede producir ciertos problemas a nivel neurológicos y también puede producir muchísimas interacciones medicamentosas porque es un inductor e inhibidor enzimático dependiendo de cuál sea la isoforma en el hígado. Y usualmente la población que tiene la presencia o contagiada que tenga problemas o comorbilidades hay que tener muchísimo cuidado con el uso concomitante con otros medicamentos. Disminuye la efectividad de la insulina, interacciona con anticonvulsivantes, bueno, en fin, te podría dar una clase completa de esto, pero no es la idea de este conversatorio. Sí, para acotar lo que comentó el doctor sobre la vacuna ahora mismo hay un grupo de más o menos 9 proyectos o opciones vacunales en fase 3. Hay otro grupo en fase 2, de hecho Panamá va a participar o está participando en fase 2 y luego fase 3 de una de las opciones vacunales que es de la alemana CureVac. Hasta el momento y solo la semana pasada veíamos cómo se suspendía momentáneamente el estudio de la Universidad de Oxford y AstraZeneca por una reacción adversa que luego el equipo, el monitor exterior de la vacuna, pues determinó que podían seguirse y se ha retomado la investigación. Pero esto es antes de la licenciatura de la vacuna, es decir, antes de que las agencias regulatorias le den el visto bueno para poder ser vendida y distribuida. Aparte de todo, la logística en la producción de millones y millones de dosis. Así que se habla de que una vacuna segura y eficaz no va a estar hasta el primer trimestre o segundo trimestre del próximo año. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay algún movimiento, y hay un movimiento que es a voces, sobre todo en Estados Unidos por esto de la campaña presidencial, y en 7 semanas son las elecciones en Estados Unidos y no necesariamente esto quiere decir que tiene que ir acompañado por la aprobación o no por la FDA de una opción vacunal que todavía está generando datos de una población que es más o menos unos 30-40 mil voluntarios en esta fase. Entonces hay que tener mucho cuidado, estamos aprendiendo a nivel de tratamiento, se está aprendiendo, hay muchos sitios en que están haciendo investigación y que esas investigaciones están siendo publicadas, diariamente uno revisa la literatura y estamos a una tasa de unos 2.000 o 3.000 artículos diarios. Y solamente en este primer semestre de COVID tenemos hasta ahora mismo más de 30.000 artículos publicados en diferentes ítems o diferentes áreas de la enfermedad por SARS-CoV-2. Así que todo el mundo está poniendo sus ojos, sus esfuerzos y sus habilidades en esto, tanto de las ciencias básicas como de las ciencias médicas. Ese punto y mayormente porque finalmente quien tiene que dar el visto bueno para que la vacuna sea distribuida a nivel mundial tiene que ser la FDA, ¿no? La FDA para Estados Unidos, la EMA para la Agencia Europea de Medicamentos. Hay otros países que tienen sus propias agencias cuando estamos hablando de licenciar una vacuna, pero también está la Organización Mundial de la Salud, que es la que en todos casos está tratando de llevar todas las iniciativas a través de la iniciativa COVAX para que los países de mediano y de bajo renta puedan tener para sus países. Es decir, ya sabemos que Estados Unidos es punto y aparte porque Donald Trump se ha alejado de la OMS y no está participando en la iniciativa COVAX, pero el resto de los países signatarios de la Organización Mundial de la Salud sí lo estamos participando. Así que en todo caso es cuando la Organización Mundial de la Salud diga esta es la opción vacunal, esta está aprobada, está lista para distribución, entonces la veremos. Doctor, gracias doctora Torres. Doctor Cedeño,
La doctora Torres acaba de mencionar, y es una de las tantas científicas que no está a favor del uso de la hidroxicloroquina. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los tratamientos que ustedes hoy están tratando de mantener para la población hospitalizada y sobre todo para la población que se mantiene en un riesgo y evitar que entre en la UCI? ¿Cuáles son los tratamientos que ustedes consideran que en este momento están dando los mejores resultados? Bueno, lo que está dando mejores resultados es la prevención, indiscutiblemente. Segundo, una vez que tenga un caso positivo, confirmado, es la atención pronta de esa persona y la trazabilidad de sus contactos para evitar todas esas personas que tienen vulnerabilidades puedan infectarse o agravar una vez que se infecten. Y por eso muchos de los pacientes los llevamos a los hoteles hospital donde tenemos un seguimiento 24/7 por médicos y enfermeras. En los kits que se están entregando de tratamiento, el grupo de tratamiento de medicamentos se ha incluido hace muchos meses ya, no solamente desde que empezó el kit Protégete Panamá, el uso de corticoides, antiinflamatorios y jarabes para la tos. En el caso específico de jarabe para la tos, aprovecho para aclarar que no es cualquier jarabe para la tos, no es un antitusivo, porque la tos es un reflejo y por consecuente no debemos bloquearla. Lo que damos son jarabes mucolíticos expectorantes, pero hemos estado utilizando corticoides para minimizar los riesgos de inflamación en las vías respiratorias y en los pulmones, anticoagulantes como la aspirina de niños, que son los que al inicio los especialistas que asesoraban al despacho superior recomendaron el uso de aspirina, el uso de prednisona, como dije, y los medicamentos sintomáticos. El hecho de que se haya aprobado ahora nuevamente, se haya reinstaurado el uso de la hidroxicloroquina y la ivermectina, es porque, bueno, por el equipo asesor del ministro de Salud, y se hicieron una reevaluación no solamente de la estadística internacional, de la casuística y de la literatura, sino que también, bueno, el comportamiento que hubo cuando se instauró en su momento, al inicio en Panamá y después se quitó. Y bueno, el señor ministro, siguiendo también instrucciones del señor presidente, se decidió reinstaurar el uso de la hidroxicloroquina a dosis terapéuticas calculadas, porque, ojo, la doctora lo mencionó y es así, la hidroxicloroquina no es para COVID. La hidroxicloroquina es un medicamento que hoy por hoy en Panamá se utiliza principalmente para dos patologías reumáticas y para la malaria. Pero bueno, los posibles efectos que se han investigado en algunos estudios que se han realizado, que si tiene alguna injerencia en la replicación viral, alguna injerencia en el tema antiinflamatorio, por eso fue que el grupo asesor del señor ministro recomendó la reinstauración entonces del uso de la hidroxicloroquina. Pero no se le da a todos los pacientes, evidentemente. Se prioriza a esos pacientes que tienen una vulnerabilidad elevada, o que presentan vulnerabilidades más bien, pero se hace exclusión de todo ese paciente que tenga un antecedente de cardiopatías, específicamente de arritmias. Evidentemente no vamos a arriesgar, porque en salud siempre antecede el hecho de primero no hacer daño. Entonces se escoge al paciente, no se le está dando hidroxicloroquina a todos los pacientes, solamente esos pacientes que tengan alguna vulnerabilidad, por ejemplo, que sean diabéticos, obesos, y que tengan un riesgo mayor de agravar. Pero insisto, se hace una discriminación para evitar pacientes que tengan cardiopatías que se pueda afectar, porque sabemos muy bien que la hidroxicloroquina tiene un efecto en el sistema cardiovascular. Claro, doctor, en esa misma línea quisiera preguntarle, la doctora hablaba y se refería a una serie de elementos que causa la hidroxicloroquina. Usted no acaba de aclarar que no se utiliza en todos los pacientes, pero ella también mencionó una serie, más de 30.000 creo artículos científicos. Algunas de estas revistas indexadas últimamente científicas afirman de que a pacientes con COVID han mostrado síntomas cardíacos, síntomas de problemas neurológicos. ¿Esto se deberá a los tratamientos o que el COVID, como se dice, se mantiene en el organismo por tanto tiempo que pudiera posteriormente a superarse causar daño al organismo? Mira, hay varios estudios que aparentemente relacionan el haber utilizado hidroxicloroquina a un paciente con COVID con el aumento del riesgo de una secuela cardíaca. Hay otros que hablan
que pacientes que han resultado, se han recuperado por COVID, quedan con secuelas cardíacas independientemente del tratamiento que hayan utilizado. Es más, muchos pacientes que no olieron siquiera la hidroxicloroquina y aún así quedaron con una secuela cardiovascular. Parte de las cosas que todavía desconocemos por completo es el tropismo que tenga el virus, el SARS-CoV-2. O sea, la predilección que tiene ese virus por afectar a una célula específica. Por ejemplo, el Zika, cuando tuvimos el brote de Zika, la epidemia de Zika, se evidenció que tenía un tropismo neurológico muy marcado, o sea, le gustaba mucho el sistema nervioso central y por eso producía muchos problemas neurológicos en adultos y en niños, síndrome de Guillain-Barré, problemas de malformaciones, etc. Entonces, por ahora, se conoce que tiene un tropismo por el sistema respiratorio, sistema pulmonar, pero todavía falta dilucidar si también tenga tropismo por el sistema cardiovascular y sistema nervioso. Entonces, por eso que hay muchos pacientes que van a desarrollar secuelas y van a quedar con secuelas de neurológicas, cardiovasculares, musculares, etcétera. Eso todavía está en investigación para poder conocer, como dije, al final cuál es el tropismo que tiene este virus. Para la doctora Ivonne Torres, llama la atención, ¿no? Porque siempre se habla de que los casos de fallecimiento por COVID-19 mayormente están en el rango de personas de la tercera edad, de 70 hacia adelante. Pero hay un número importante también que está en la edad media, de entre 40 y 60 años. ¿Qué tipo de morbilidad mayormente padecen estas personas de este rango de edad que cuando adquieren el COVID-19 ingresan a UCI o lamentablemente fallecen? Bien, ya lo había comentado anteriormente y también lo reafirmó el doctor Israel. Personas que pueden tener comorbilidades desde joven. Está la diabetes juvenil, que es la diabetes tipo 1. Están pacientes que son hipertensos desde muy jóvenes o que mujeres embarazadas que durante la gestación desarrollaron hipertensión y quedaron hipertensas. Hace unos años se hizo un censo en el país que determinó que las personas de 40 años en adelante ya presentaban algún tipo de enfermedad no transmisible, es decir, hipertensión, diabetes, problema de colesterol. Además de eso, la población panameña, la media de población panameña es obesa. Entonces, algo que sí se ha visto y lo reportan muchísimos artículos es que hay un componente en el endotelio vascular importante que produce un proceso inflamatorio per se, no estoy hablando del COVID, pero un proceso inflamatorio, y hace que estas personas tengan ya de por sí una vulnerabilidad, que cuando entonces son contagiados por el virus, desde luego este tiene su predilección y tiene una diana donde se une, es decir, un sitio donde se une que es el receptor de AC2, usualmente en los pulmones, pero desde luego toda la respuesta inmunológica que va en una de las fases del COVID, nosotros observamos que hay una respuesta inmunológica en contra de esa carga viral, de ese virus que está invadiendo el cuerpo. Y justo que no se mide, esa respuesta puede ser beneficiosa al inicio, pero deleteria después porque se está manteniendo y se está agrandando, un efecto bola de nieve, y es lo que llaman después la tormenta de citoquinas o una tormenta de sustancias inflamatorias. Entonces, en personas susceptibles o en personas que, siendo jóvenes, estoy hablando de personas que pueden tener 20, 30, 40 años y tengan diabetes juvenil o tengan hipertensión o tengan una enfermedad autoinmune, artritis reumatoidea, hay muchos jóvenes que tienen artritis reumatoidea desde muy joven, es una enfermedad de tipo incapacitante. Y hay algunas otras enfermedades como ciertos tipos de cáncer o de leucemia que ya hacen a esa población susceptible. Entonces, claro, lo verán mejor los epidemiólogos cuando hagan la limpieza en esa base de datos y vean qué otras condiciones tenían estos casos que se agravaron a las finales, pero no necesariamente una persona que está totalmente sana y de la nada llega a un estado crítico y muere. Siempre hay algún tipo en la mayoría de las veces se genera algún tipo de condición, pero todo se está estudiando, toda esta información se va generando de manera dinámica. Eso es lo que en este momento la población en general tiene que saber. La ciencia no es, aunque digan que la ciencia es exacta, en las ciencias médicas no todo es exacto. Va construyéndose el conocimiento y se sirve de otras ciencias para entonces mejorar lo que son las aproximaciones, los tipos de tratamiento y los tipos de mediciones.
Gracias, doctora Torres. Doctor Cedeño, igual como lo mencionábamos hace un rato en la literatura científica que evoluciona, como dice la doctora Torres hace un rato, bastante, ¿qué hace que la población africana, que se creía en un momento determinado, incluso la haitiana, que iba a ser altamente vulnerable y de altos fallecimientos para el COVID, sus números indiquen 10 muertos, 20 muertos, 30 muertos, y el área de Oceanía, que bueno, en Nueva Zelanda es un caso muy ejemplar, pero sobre todo la población africana, que el mundo cuando inició esta pandemia decía, ojo con África que puede tener la mayor cantidad de muertos, sin embargo sus números son bastante bajos. Lo que pasa es que al inicio de la pandemia se dijo, ojo con África, ojo con Haití, ojo con X, Y, Z país. Se estaba basando en la probabilidad de más casos graves, pero no por un tema genético, por así decirlo, o de raza, sino por un tema de calidad del sistema de salud. Siempre que tienes un brote, tienes bueno, gracias a Dios las pandemias no son muy comunes, ¿no? Pero cuando tienes una población que se afecta por una enfermedad, tú vas a esperar que la población vulnerable en temas sociales y de acceso al sistema de salud son los que van a tener más casos y van a morir más. Por eso decía en un principio, cuidado con África, cuidado con Haití, países europeos o en la área de las Américas, que también tenemos países con vulnerabilidades de este tipo, que se esperaban que iban a ser más afectados. Pero bueno, aparentemente ya hay estudios que están empezando a hacer respecto a la respuesta inmunológica, no solamente por raza, sino inclusive también por género. Porque al principio también China empezó a reportar que tenía más casos en adultos varones. Y ciertamente en Panamá y la mayoría de los países, la mayoría de los infectados son varones. En China en su momento lo asociaron a que primero en China el fumado es muy común y el hombre fuma más que la mujer. Entonces son muchas cosas que tú tomas en cuenta para poder determinar tu población vulnerable de todos los sentidos. Como te dije, vulnerabilidad social o vulnerabilidad fisiológica o vulnerabilidad por temas de acceso al sistema de salud. Entonces, es lo que pasó en un principio. Sin embargo, todo eso ha cambiado poco a poco. Habrá que ver si es que en África o en otros países que han tenido una letalidad más baja o una casuística más baja per cápita, tienen alguna fortaleza genética este tipo de población. Eso todavía está por dilucidar. Bueno, vamos a agradecer a la doctora Ivonne Torres Atencio, farmacóloga de la Universidad de Panamá, y al doctor Israel Cedeño, director de la región metropolitana de la salud, por estar con nosotros en el día de hoy. Lamentablemente se nos agota el tiempo en este programa. Queremos darle las gracias por estar con nosotros y sobre todo darnos información muy valiosa y para toda la población que actualmente pues está muy pendiente de la situación del COVID-19 después de 6 meses de haber estado en nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Bien, Jorge, y sobre todo, ¿no?, el tema de mantener la bioseguridad, a pesar de que como se dicen muchos, nos han dado un poco de libertad. Esto no conlleva de que ya el COVID se ha combatido, se ha culminado con la pandemia en nuestro país. No, Carlos, y definitivamente algo que tenemos que tener presente y que el doctor Cedeño decía hace un rato, es el tema de, que se lo pregunté básicamente por eso, porque hemos dejado de hablar del plasma convaleciente, hemos dejado de hablar de ciertos temas y la pregunta la iba dirigida porque ser un epidemiólogo, y por ser un hombre de ciencias, porque las poblaciones de Oceanía y la población de África pues muestra índices muy bajos de letalidad, incluso de contagio. Pudiera ser, y como él dice, los estudios están caminando para ver qué hace que estas poblaciones sean más fuertes ante el COVID-19. Y lo otro es que, por ejemplo, en Panamá de repente comenzamos a hablar del plasma convaleciente y lo dejamos en el camino. Y importante, porque el plasma convaleciente, no a todo, como dicen los científicos, va a ayudar, pero ayuda a una alta población que puede reaccionar positivamente. Y también queda la secuela de las personas que han sobrevivido al COVID-19 y por tal razón ya se inauguró una clínica post-COVID para atender a todas las personas que han quedado con secuelas luego de superar la enfermedad. Así que, Jorge, un gusto realmente haber compartido esta hora contigo y con los amigos televidentes, tratando un tema bien interesante, el tema de cómo se enfrenta el país actualmente al COVID-19. Y sobre todo, Carlos,
Reiterar que nosotros nos mantenemos, no pareciera, porque la televisión Sí, tiene esa magia, distanciamiento. a 2 metros de distancia. Y aparte eso, a los amigos televidentes, pues utilicen todos los días su EPI. Cuando salen de casa, regularmente nos ponemos las mascarillas, llevamos en el bolsillo, las mujeres lo llevan en su cartera, al gel alcoholado y el alcohol atomizado. Ambos, por ejemplo, son herramientas que te van a ayudar, además de tener una serie de medidas preventivas a la hora de llegar al hogar o llegar a los puestos de trabajo. Así es, el equipo de protección individual, muy importante, lavado de mano y todas las medidas de bioseguridad para protegerse usted y proteger a su familia. Que tengan todos una muy buena noche, Jorge, y los invitamos para que nos acompañen el próximo jueves.